Hoy tenemos a un invitado por Landru, un amigo suyo, una persona muy conocida en España y ahí conocido como creador del sistema de salud vasco, en el mundo conocido como el asesor de Obama, aunque él lo corrige y dice asesor de la administración estadounidense. Y por un reportaje, y por lo que dijo Atilio ahora también, sabemos un reportaje en un periódico local, sabemos que es asesor del Ministerio de Salud de la Nación. Es presentado como un experto en salud pública y firme defensor de la sanidad pública universal. O sea que para nosotros va a ser un gusto enorme no solo tenerlo presente, sino todo lo que él nos diga. En la reunión de hoy, Landru lo va a presentar. La coordinación de la reunión va a ser dividida y va a estar un poco en España, que va a estar a cargo de Juan Manuel, y otro poco acá, a cargo de Nardo Salas, y para coordinar un poco las preguntas. El expositor va a exponer el tiempo que él considere adecuado y después se va a abrir una serie de intercambios a través de preguntas que se pueden hacer en el chat, o bien levantando la manito para pedir la palabra, o en el mismo chat escribir, quiero hacer una pregunta. Les pido a todos que muten sus micrófonos para que no haya interferencias, y si no, Carlos Finn los va a mutar y el expositor tendrá que desmutarse. La charla la grabaremos y después estará disponible para todos los que la quieran volver a escuchar. Bueno, Landru, podés empezar con la presentación. Bueno, yo ante todo, con el perdón de Rafa, voy a iniciar de una manera un poco atípica, refiriéndome a un personaje que de alguna manera es el árbol del que salen las ramas de Rafa. Ese personaje es el doctor José María Bengoa, que fue un médico experto en nutrición, comprometido en los años 30 con el gobierno vasco que obtuviera la autonomía en 1936. De tal manera que también él, como responsable de sanidad, combatió contra el ejército de Franco con las fuerzas vascas y posteriormente se exilió a Venezuela cuando la derrota ya era inminente. Y allí en Venezuela es donde va a nacer Rafa. Posteriormente, el padre de Rafa, José María Bengoa, fue convocado por la Organización Mundial de la Salud, donde llegó a ejercer la jefatura de nutrición, o sea que fue responsable del área de hambre de todos los programas de hambre en el mundo. A la vuelta del exilio tras la muerte de Franco, el doctor José María Bengoa llegó a ser asesor del Departamento de Sanidad de aquel gobierno vasco que dirigiera Carlos Garaikoetxea. Y precisamente, mientras tanto, Rafa hacía la carrera de medicina en la novísima Universidad del País Vasco y, siguiendo el consejo de ese padre, Rafa demoró la elección de la especialidad a desarrollar. Por consejo del padre se fue a rotar a un pequeño hospital para conocer las especialidades básicas. Y esa rotación durante un año de Rafa la hizo en el Hospital de Mondragón, donde yo en ese momento trabajaba. De tal manera que este primer paso de la presentación es un homenaje a su padre, al doctor José María Bengoa. Posteriormente, Rafa completó la especialidad de salud comunitaria en la Universidad de Londres. Fue fellow en la Universidad de Harvard. Trabajó durante 15 años en la Organización Mundial de la Salud, donde llegó a ejercer el cargo de jefe de la Dirección de Enfermedades Crónicas de la Organización Mundial de la Salud. Fue vicepresidente del programa Horizonte 2020, dirigido a la investigación y a la innovación por la entidad de la Unión Europea. Fue consejero de Sanidad y Consumo
del gobierno vasco en el año 2009, durante el gobierno de Patxi López. Sus documentos acerca de política social y gestión sanitaria han estado solicitados por o dirigidos a los parlamentos vasco, español, europeo, participó del informe Abril, participó de la creación de Osasuna Zainduz, que es un ente sanitario del País Vasco, y en la actualidad codirige el Instituto for Health and Strategies, que apoya a gobiernos y a reformas sanitarias y sociales en diversos países como España, Irlanda, Escocia, Inglaterra y hasta Estados Unidos. De tal manera que voy a dejar aquí ya, sin elaborar más datos acerca de Rafa, a quien le cedo la palabra y le agradezco su participación en este Zoom. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para vosotros. Primero agradeceros, obviamente, gracias Landru, gracias Carlos y a todos por este rato juntos. Yo, si os parece bien, hablo 15-20 minutos y luego lanzamos todo tipo de preguntas que ustedes quieran, porque si no, yo creo que las largas exposiciones son demasiado pesadas. Voy a centrar el tema en cómo en parte hemos enfocado el tema del COVID en Europa. Veréis por qué equivocadamente, en parte de América Latina también. Básicamente nos hemos equivocado de estrategia y luego de vez en cuando estaré atendiendo al título que acordé con Landru, que es qué es lo que eso quiere decir para el futuro sistema de salud, el vasco, el español o cualquier sistema de salud que creo que todos... Primero hay que decir una cosa general. En España está ocurriendo, igual que en muchísimos otros países, que el sistema público de salud, que tiene una cobertura del 100%, y un 20% de la parte pública, que es obligatorio, es un sistema nacional de salud, y luego un 20% de la población española pues tiene un aseguramiento privado, que es un doble aseguramiento básicamente. ¿Y por qué comento esto? Porque está ocurriendo que está tan saturado con el COVID el sistema público de salud, que es el que está sacando en muchos sentidos, en España por lo menos, las castañas del fuego en relación a este virus tan agresivo, que está ocurriendo un fenómeno de que se está debilitando el sistema público, que es el que está, digamos, un poquito salvando la situación, y se está empezando a ir la clase media a seguros privados y proveedores privados. Entonces, una especie de paradoja a nivel sistémico que yo creo que es importante corregir en los próximos años. Y no es porque la medicina privada tiene su espacio en España y en muchísimos otros países, y los seguros privados también, pero obviamente esa tendencia emergente de irse al sistema privado porque el sistema público está atendiendo el COVID y por lo tanto no puede estar atendiendo a lo no COVID, pues en tanto si yo tengo una cosa no COVID me voy a la privada y me subo a un seguro. Entonces eso lo presento como una paradoja que aquí a los políticos ya se les está comentando de que deben de tener mucho cuidado y deben de asegurar que el sistema público de salud obviamente reciba bastante más atención a nivel de los próximos meses y próximos años para asegurar que vuelve a tener las raíces y la fuerza que tenía antes, porque se nos está quedando bastante debilitado.
Voy a compartir pantalla con una presentación así un poco rápida. Un segundito. Aquí está. ¿Me decís si se ve bien? Se ve perfecto, Rafa. Perfecto, muy bien. Entonces, esto ya hemos comentado. A ver, esta gráfica de Reese Witherspoon, la actriz americana, el año pasado es como se nos fue a todos y a ella, cambiando la cara según iba avanzando el año. Entonces, en enero estaba bien, luego empiezan a hablar del virus, luego en marzo pues está bien, y luego obviamente se queda con esa cara de estupefacción durante muchísimos meses. Y lo pongo porque en el año 2021, por lo menos a nosotros en Europa, está volviendo a pasar exactamente lo mismo, en parte por en las nuevas variantes, pero sobre todo porque no estamos aprendiendo de la primera y segunda oleada y no queda muy claro si vamos a aprender de la tercera, de la que ya estamos bajando, que ha sido también muy ambiciosa y muy... Lo comento porque quiero decir que la forma en la que hemos gestionado la pandemia determina también bastante en cómo vamos a gestionar los próximos años el Sistema Nacional de Salud. Pero primero, a nivel internacional, esto es una cosa que comenté, que hice con algo que muchos que habéis trabajado en hospitales conoceréis, que es el modelo de James Reason del queso suizo, en el que se usa para la seguridad clínica, que básicamente dice que en un hospital, si empiezan a romperse todas las barreras, poco a poco, unas son de formación, otras son de incapacidad, otras son de una tecnología, etcétera, pues al final uno puede tener un evento adverso muy serio, pero que normalmente en nuestros hospitales pues se reatrapa el problema por alguna de esas momentos. Entonces yo lo que hice es elevarlo al tema de usar este marco al tema del COVID y a nivel internacional. Y básicamente digo, bueno, es que primero el virus saltó a humanos y luego China tardó bastante tiempo, que ya está probado, en decir lo que tenía que decir, informar al mundo. El virus empezó a viajar, la OMS tardó, también está probado y saldrá pronto en los informes correspondientes. La OMS tardó demasiado tiempo en decir lo que estaba pasando. Los países no estábamos en absoluto preparados para una pandemia, sobre todo con rasgos de infección asintomática como esta. Algunos estaban preparados para encajar una pandemia de gripe, pero no estábamos preparados para esto. En muchos países ha habido muchísimo más política que ciencia, ha habido insuficiencia, obviamente, de test, de rastreo y tal. Y, obviamente, han ido pasando todos estos agujeros del queso y, básicamente, se han roto todas las defensas antipandemia. Entonces, esto lo comento porque se están empezando a reconstruir bastantes de esas. Por ejemplo, la OMS ha tenido la valentía de someterse a una evaluación externa que va a decir cosas muy, muy duras, porque conozco un poco lo que está pasando. Algunos países, que no España, está intentando, obviamente, ya prepararse para la siguiente pandemia, porque ya queda más y más confirmado que vamos a tener, veréis por qué luego, más saltos del mundo animal al mundo humano. Tenemos, obviamente, que preparar el sistema de salud que todos necesitamos, que sea público, privado o lo que sea, pero que pueda, obviamente, estar encajando el próximo envite, que además no van a ser solo necesariamente, obviamente, una crisis de una enfermedad infecciosa, sino que puede ser, obviamente, un sistema de salud que tiene que encajar una crisis de medio ambiente y crisis de
bioterrorismo, todo tipo de crisis a las que obviamente no estamos listos. Entonces, estamos intentando en España decir, bueno, y en España, ¿qué es lo que nos haría falta? Y entonces, usando el mismo marco, pues decimos, bueno, hemos tenido mucha vulnerabilidad en las residencias de personas mayores, etc. Bueno, pues ahí hay que tapar un agujero. Sabemos que tenemos una salud pública muy floja. Tenemos muy buenos hospitales, pero la salud pública no está a la altura, por lo tanto hay que fortalecer la salud pública en el sistema. Y por lo tanto usamos esto para ir viendo, bueno, en cada país qué es lo que hay que reforzar, porque son cosas diferentes. Y a nivel internacional comentaré luego que también se están tapando los agujeros. Pues tenemos que saber dentro de un año, dentro de dos, de que no se vuelven a romper todas las barreras pandémicas, sino que por lo menos haya una o dos de estas barreras que se hayan fortalecido de tal forma que podamos parar la siguiente pandemia. Comentaba al principio que yo creo que todos conocéis esto, pero básicamente hay países que han seguido una inmunidad con el COVID de rebaño natural, pues Estados Unidos, Brasil, de hecho sin decírselo a la población, cosa que es pues muy seria. Y esto lo llamamos rendirse al virus, básicamente dejar correr el virus y ver lo que pasa. También flirtearon con esto los ingleses durante 2 semanas muy importantes, y los suecos también, es decir, que no es solo América. Pero bueno, todos los países que han utilizado esa línea, esa estrategia, están teniendo una epidemia mucho peor que todos los demás. Luego en Europa, y creo que en la mayor parte de América Latina, hemos decidido convivir, que se dice, pues voy a intentar buscar ese famoso equilibrio entre la parte económica y la parte salud, y en esa convivencia pues abro, cierro, pongo toques de queda, intento volver a abrir para hacer sobrevivir la economía, etc. Y esto es una estrategia que se puede seguir perfectamente en una pandemia de este tipo, pero hay más y más información indicando que no era la mejor de las estrategias, y estamos viendo un impacto, además de salud y económico, negativo todos, porque hemos seguido esa estrategia. Y por lo tanto, ¿dónde ha ido bien? Pues en Oriente. En Oriente hemos tenido, en todo el sureste asiático, que sean islas, Nueva Zelanda, Australia, o que no sean islas como Vietnam, Japón, China, etcétera, todos esos países decidieron lo siguiente. Decidieron, como podéis ver en esta gráfica, esto viene del Institute of Economic Thinking de este año pasado, pero básicamente aquellos que sacrificaron, esperad, creo que lo voy a poner más grande porque no lo veis, ¿no? Sí. Aquellos que sacrificaron la economía para salvar vidas han ido mejor, están todos ahí arriba, Japón, Singapur, Austria, Polonia, Corea del Sur, Indonesia, China. En cambio, aquellos países que han intentado jugar con las otras dos estrategias, que básicamente, aunque uno no quiera ser explícito, con la decisión moral que se está tomando, pues estás sacrificando vidas para salvar la economía. Es lo que estás haciendo. Entonces, eso que parece legítimo y que están ahí todos esos países que podéis ver ahí abajo, incluido España, Perú, etcétera, Italia, pues básicamente están yendo peor que los de arriba. ¿Y cómo se ve lo peor? Pues en las curvas. Aquí podéis ver arriba en las curvas de Portugal, España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y podéis ver las curvas de los países que han seguido esta forma oriental de trabajar, abajo, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda. Fijaros el control que han tenido sobre las distintas oleadas. Tal. Es simplemente porque han dicho primero la salud, y han acertado porque ahora muchas de sus economías están creciendo, cosa que es muy interesante. De hecho, la economía de Corea del Sur está creciendo,
La economía de Nueva Zelanda no ha abierto todavía sus fronteras al turismo y es bastante dependiente del turismo, sin embargo está creciendo. Entonces, no es que nos hayamos equivocado, pero el aprendizaje para la siguiente crisis empieza a ser evidente y esto empieza a confirmarse un estudio tras otro. Fijaros incluso que ayer, hace 5 días, Australia confina la ciudad de Perth porque solo tiene un caso, un infectado, no un muerto, un caso. Y ayer, o antes de ayer, aquellos que seguís el tenis volvieron a cerrar la ciudad de Melbourne porque había 5 casos. Y simplemente os comparo, aquí solo en Madrid hay 2.000 casos, no 5, 2.000, que es una ciudad parecida a Melbourne. Y en la mayor parte, obviamente, de Europa, Madrid, que tiene 6,5 millones de habitantes, igual que Melbourne, pues la decisión estos días es vamos a abrir los bares, vamos a permitir más, vamos a quitar las restricciones. Y algunos estamos diciendo de Pepito Grillo, es verdad, y empieza a ser desagradable el papel de Pepito Grillo, diciendo a los gobiernos regionales y nacionales en España, es que no estáis pensando demasiado en el sistema de salud que está encajando el golpe de que vosotros queréis tener todo abierto. Algunos por razones políticas y otros por razones económicas. Pero lo que es importante es la comparativa, ¿no? Tengo 5 infectados, confino la ciudad. Tengo 2.000 y empiezo a bajar las restricciones en una tercera ola todavía con 500 o casi desde ayer y que está bajando 450 de incidencia acumulada. Bien, entonces, cuando uno ve esto llevamos 3 meses diciendo mirar a Oriente, mirar a Oriente, mirar a Oriente y no mirar a Oriente, pues eso tiene un impacto también sobre el sistema de salud, que como he comentado antes, el sistema de salud público, que hay que defender ante, obviamente, distintas cosas, distintas políticas, unas conscientes y otras inconscientes, pues es evidente que el sistema de salud está sufriendo mucho porque no está pudiendo atender lo no COVID. El cáncer se está retrasando, todos los diagnósticos que teníamos montados, como sabe el Andrew, del cáncer de colon en el País Vasco con Finlandia, los mejores resultados del mundo, los cánceres de mama de screening, cáncer de mama iba muy bien, en toda España, el screening de cuello cervical, etc. Todo eso se ha parado y se paró durante casi 6 meses el año pasado y está costando horrores volver a recuperar. Entonces todo eso tiene un impacto enorme sobre el sistema de salud y la credibilidad, que esa es lo que voy, y la confianza que se tiene en un sistema que sí te salva la vida si tienes COVID, pero se olvida de ti, o porque tiene que olvidarse de ti, porque en estos momentos no te puedo atender a las demás cosas graves por las que tú puedes estar pasando. Pues en España vamos pasando oleada en oleada, retrasando lo no COVID, y lo que hacemos en España, que espero que no hagáis allí, es desescalar prematuramente siempre. Incluso ahora, además con la vacuna, pues desescalo aún más. Pues no hay que desescalar prematuramente. Es muy importante, porque además no conozco el dato ahora, igual tenéis algo, la variante de Brasil, pero España ya, en la mayor parte de España, ya hay un 20-25% de la variante inglesa, que como sabéis hace 3 cosas, ¿no? Hace 3 cosas. Una es desplaza a la variante del año pasado, que ya nos va a parecer la buena, que además, obviamente, es muchísimo más infecciosa y tiene una tercera cosa que va a salir en muy pocos días, es que es más mortal. Entonces, decir voy a desescalar cuando me está diciendo la variante inglesa, aquí estoy, hello, hello, pues es un pelín atrevido. ¿Y qué quiere eso decir? Pues que creo que el sistema de salud puede encajar cualquier oleada, la 4ª oleada, la 5ª oleada, etc. Pues no, porque la resiliencia de la gente del sistema de salud, aparte del tema de confianza que decía antes, pues tiene sus límites y ya empieza obviamente a subir el tono
de los clínicos y enfermería en nuestros hospitales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en España y en la mayor parte de los países que creo que conocemos todos? Tenemos un sistema de salud de agudos bastante fuertes, pero que no consigue atender bien la cronicidad. Con pandemia o sin pandemia, no atiende bien la cronicidad. ¿Por qué? Porque está pensado para hacer medicina aguda. Pero además tenemos un sistema de salud pública y un sistema de atención primaria que en vuestro caso podéis pensar que el modelo en España, que tiene una buena cobertura en atención primaria, bueno, pues se está viendo debilitado en los últimos 10 años con toda una batería de recortes que se han hecho en el sistema, y esos recortes han tenido un impacto bastante negativo. Por lo tanto, en el fondo, fuerte, solo tenemos un sistema fuerte de salud agudo. Y ahora el sistema de salud obviamente tiene que hacer una inversión enorme en salud pública, salud poblacional, y volver a revitalizar de una forma muy fuerte el sistema de atención primaria. A España le va a venir de dentro y de fuera un montón de dinero de la Unión Europea, de todo tipo de deudas que está, pero le van a venir 140.000 millones de una forma o no, de euros. Entonces, ese dinero se puede usar bien o mal. No me atrevo a decir si se va a usar mal o bien, pero os indico una cosa: en España no hay un plan de salud para los próximos 10 años. Por lo tanto, si uno no tiene la estrategia del plan de salud para los próximos 10 años, ¿qué vamos a hacer con el dinero que ya va a empezar a venir en el mes de septiembre-octubre? Que es bastante importante. En cambio, España pues sí tiene un plan de salud, un plan de energías, tiene un plan de transportes, de trenes, tiene un plan para la banca. Sin embargo, en el sistema de salud no hay un plan, tampoco en servicios sociales. Y por lo tanto, la tendencia va a ser a utilizar mal un nivel económico enorme, que es dinero que viene para, obviamente, hacer sobrevivir y recuperar el pulso del país, pero a ver cómo se utiliza. Entonces, si nos volvemos a ver dentro de un año, os diré qué pinta, cómo está yendo la utilización de ese dinero, si se está utilizando para reforzar lo que hay que reforzar. Bien, y voy acabando. Lo que ha habido, creo, en España es una falta de conciencia situacional. Es decir, esto, si alguno de vosotros sois anestesistas, ya sabéis, porque a veces, aunque estén todos los indicadores en anestesia diciendo que el paciente está bien en plena anestesia, a veces el paciente está haciendo algo raro con la cara o su piel o lo que sea. Y eso se llama, cuando el anestesista está pendiente de cosas que son a veces más intuitivas. Y esa conciencia situacional es muy importante con esta epidemia, porque se ha perdido. Se ha perdido el concepto de emergencia en muchos momentos y por eso se desescala. Y lo que es curioso es que ahora estamos en un momento en que, aunque nos ha ido muy mal en la desescalada de la segunda oleada, estamos haciendo exactamente lo mismo en la desescalada de la tercera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Además de esa conciencia situacional de que da la sensación de que no estamos en una auténtica emergencia cuando sí lo estamos. Pues lo que ha habido es que los expertos, yo suelo decir que obviamente la ciencia informa y los políticos deciden, y eso está bien, pero obviamente no ha habido suficiente fuerza de expertos de todo tipo, porque todo en nuestro país se ha intentado manejar desde dentro, con las infraestructuras, porque los partidos políticos lo que querían aquí, que partidos políticos nacionalistas, el PSOE, conservadores, da igual, todos, les gusta controlar la información en términos de pensamiento único. Entonces han intentado, con solo los recursos que tenían en esas
de ministerios regionales y nacionales, y se ha aprobado esto en España de que eso era insuficiente y no se ha corregido, y por lo tanto sigue habiendo una cierta incapacidad de gestión de pandémica, si queremos, de expertise en nuestros sistemas. En cambio, en Inglaterra pues hay como 50 grupos diferentes informando, riñéndose, intentando convencer cada uno de sus cosas a los gobernantes. En España no, se maneja desde dentro. Yo creo que este concepto de pensamiento único nos hace mucho daño. Entonces, os quiero comentar 2 o 3 cosas de las vacunas. Ya sabéis que pues, obviamente nos dan mucha esperanza. Vienen nuevos tratamientos y nuevos tests y por lo tanto tenemos un año 2021. Si no desescalamos mal, pues podemos aprovechar todas estas cosas buenas. Si desescalamos mal, estaremos intentando hacer todas estas cosas, vacunación, pero además seguir intentando apagar una 4ª ola. Esto es que la vacuna, ya os lo dejaré, pero la vacuna está funcionando. Esto es para Israel, que es muy interesante. Aquellos que han sido vacunados mayores de 60 años, está bajando muchísimo más sus hospitalizaciones que aquellos de 60 años que no han sido vacunados. Bien, simplemente entonces acabar con, más que sobre el sistema de salud, una idea que yo creo que lleva entre nosotros 9 o 10 años, que es un concepto que vamos a utilizar en una comisión que se llama la Comisión Monti, que es el ex primer ministro, y yo estoy en esa comisión con una serie de personas. Y un poquito en confianza con vosotros, esta idea se llama One Health, que gente lo traduce en lugar de por una salud, lo traduce una vida, una salud. Pero One Health lo que dice es que como vamos a seguir deteriorando el clima, va a seguir deteriorando bosques y todo tipo de temas de medio ambiente. Y en este caso, pues el caso es que se extendió vía murciélagos, pangolín, humanos y ahora variantes. Pues que tenemos que pensar de que esto ha sido un ensayo general y que nos tenemos que preparar para una cosa mucho más compleja. Y que nuestro sistema de salud no está preparado para eso, porque nuestro sistema de salud atiende a pacientes que vienen, tocan la puerta o en urgencias o en primaria o lo que sea, pero no está preparado para una pandemia. Entonces, One Health lo que dice nos recuerda una cosa que intuitivamente creo que sabemos todos, que el 75% de las enfermedades tienen origen zoonótico, de animal. Y que por lo tanto, ¿por qué tenemos separado el mundo animal del mundo humano? One Health lo que dice es que tenemos que tener unidos, no entro en más detalles, os paso todo esto, pero básicamente si el 60% de las enfermedades infecciosas vienen ahí son zoonóticas y el ébola, el VIH, la influenza, pues yo creo que ya nos tenemos que dar por enterados que los últimos 30, 40 años el mundo animal nos está diciendo algo que mejor empecéis a organizar esto de una forma diferente. Entonces, One Health, y ahí están todos los virus que han estado saltando entre nosotros, y obviamente One Health lo que hace es una conexión entre el medio ambiente, la gente y el mundo animal. Y eso es, creemos, el concepto que va a impactar sobre nuestro sistema de salud y social de la forma más fuerte posible, porque no podemos seguir teniendo un sistema de salud que solo hace algo con la gente. Tenemos que empezar a conectar estos 3 mundos. Y eso va a tener un gran impacto sobre las estructuras que tengamos, de cómo hacemos la salud pública, de cómo coordinamos y hacemos un trabajo conjunto, etc. Pero lo primero que hay que empezar a aceptar es que va a haber más saltos del mundo animal al mundo humano y que no estamos listos para eso. Fijaros esto, y con esto acabo, esto podéis ver, es del IOM, del World Bank del 2009, pero a ver, la primera exposición en animales, y podéis ver la línea roja,
va subiendo lo que nos cuesta si solo montamos la cosa para atender el momento clínico humano. Si hiciéramos las cosas en el momento de la exposición animal, pues estaríamos controlando. Luego, los animales tienen señales clínicas. Luego pasa al mundo humano y los humanos se contagian. Y luego los humanos, ahí en azul, empiezan a tener síntomas. Pero fijaros la línea roja, que cada vez es más caro hacer algo y dejar que este sistema que nos hemos ido montando, nosotros solo estamos jugando con esta pieza aquí al final en morado de los humanos buscan la atención clínica. Entonces, estamos volviendo a un concepto al que no le hemos prestado mucha atención y que quería remarcar con vosotros estos días. Os mandaré algunos detalles de todo esto. Y decir que Naomi Klein, en Dark Politics, en su libro, esta política un poquito más oscura que a veces tenemos entre nosotros, dice que detrás de todo desastre hay un segundo desastre. Ahora tenemos el desastre COVID. Pero después de un desastre de ese tipo, aquellos con poder y recursos capitalizan sobre el primer desastre. Esto lo hemos visto con la industria del tabaco en las dos guerras. Las guerras son un desastre. La crisis del petróleo, hay unas personas que abusan de la crisis para poder hacer aún más daño. Y por lo tanto, ¿por qué lo menciono aquí de Shock Doctrine? Es porque tenemos que saber que eso va a ocurrir otra vez. Va a haber todo un movimiento de distintos grupos, obviamente, en la Tierra, que se van a aprovechar de ese primer desastre y van a hacer el segundo desastre, van a hacer más daño. Y por lo tanto, pero si somos conscientes de que eso está ocurriendo y ha ocurrido siempre, pues igual lo podemos frenar un poco. Yo lo dejaría ahí y perdonad si me he extendido un poquito demasiado. Bueno, muchas gracias, Rafael. Me parece que estás dando una mirada desde otra óptica que es muy interesante para todos. ¿Preguntas? Podrías dejar de compartir, quizá, y nos vemos las caras. Sí, pero no sé cómo se hace. Estoy descubriendo un segundito. Vale. Se me ha ido a muy pequeño. Aquí está. Muy Ya bien. está. Perfecto. Entonces, detener vídeo no. Ya no estoy compartiendo, ¿no? No, ya está, ya está. Ya está. Bueno, preguntas no hay armadas. Yo quería hacer un comentario, Nardo. No te veo. Nardo, estás ahí, ¿no? Sí. Estoy. Sí, no, a ver, la idea era que si había alguna, bueno, yo estuviera atento por las preguntas que pudieran surgir desde aquí. Y voy a hacer una para romper el hielo. Tú dijiste desde el principio que nos hemos equivocado de estrategia. Y eso es muy categórico. No se oye mucho, porque, digamos, lo que se dice es, bueno, convivir. La inmunidad de rebaño se descartó rápidamente. España no creo que la haya buscado, aunque no sé si la evitó. No, pero no la buscó. Suprimir tampoco. Y convivir, y se decía doblegar la curva, no saturar el sistema sanitario y demás. Y hemos triunfado, hemos ganado, hemos vencido al virus, era el mensaje presidencial, ¿no? Pero la estrategia de suprimir se vio y la llevaron adelante unos determinados países que ya tenían experiencia y que tienen una cultura, digamos, social y unos valores bastante diferentes. Por supuesto hay excepciones, igual Nueva Zelanda no, bueno, pero es una isla. ¿Tú crees que esto es un aprendizaje? ¿Se puede decir que yo no veo esa reflexión que se diga, no, teníamos que haber tendido a suprimir la curva, a suprimir la epidemia? Sí. Porque claro, nosotros decíamos, yo me dediqué bastante a infección nosocomial y nosotros decíamos search and destroy,
buscábamos la bacteria multiresistente, la aislábamos y queríamos evitarla. Y a veces lo conseguimos en pequeños brotes, pero claro, en brotes grandes es difícil. Y en un brote como este implica una tecnología, una disminución de libertades individuales, un control. O sea, es muy difícil de que Europa trague ese tipo de, no sé, coméntalo tú si te parece. Sí, muy bien, gracias Juan. Mira, yo lo que pasa es que yo no estoy diciendo que el país que sea, ¿no? Incluido España, se haya equivocado en decidir convivir. Pero que ahora tenemos bastante información como para, en tercera ola, para ir a suprimir. Por lo tanto, igual que en la guerra, de repente tienes que cambiar de estrategia. Aquí hemos cambiado de ministro y no hemos cambiado de estrategia. Entonces, ¿por qué seguir la misma estrategia cuando la primera estrategia está como siempre a la defensiva, como siempre por detrás del virus, etcétera? Pues hay un momento de aprendizaje y entonces por eso nosotros un grupo de, igual lo visteis, de 20 de aquí españoles, dijimos en el Lancet, convendría hacer una evaluación rápida, Rapid Evaluation Cycle, y para que, esto ya es en junio del año pasado, a que en la segunda ola lleguemos habiendo aprendido algo y luego no se hizo y en la tercera ola tampoco. Entonces, simplemente la pequeña acusación, digamos, que yo hago y se la digo a los políticos aquí, es que no están aprendiendo, que hemos desescalado mal, que tal. Entonces, ¿por qué no en un momento en esta pandemia que es tan larga decir, bueno, unos políticos pueden aceptar una cierta fallabilidad y decir, pues vamos a cambiar, vamos a hacer más de lo que están. De hecho, Inglaterra está haciendo eso. Inglaterra, que además empezó casi la estrategia 1, luego se fue a la estrategia de convivir y ahora está yendo a suprimir, está atacando muy, muy fuerte. De hecho, si entras en Inglaterra ahora, te meten en un hotel, te cobran 2.500 o 3.000 euros y tienes que estar 10 días en un hotel. Y 3 PCRs. Es decir, que están usando las técnicas de Nueva Zelanda y Australia. Entonces han corregido la estrategia, Nardo, hay varias preguntas en el chat. Si las diriges tú. Sí, que mira, yo no vi, pero me parece que Carlos Fink y después Graciela Landricini querían hacer comentarios o preguntas. Y después creo que Manuquian también. Lo mío viene a cuento de lo que estaban hablando. A mí, yo tuve oportunidad y entronca con lo que decía Rafael Bengoa de la estrategia de valorar como la más positiva la estrategia de suprimir. Yo le quiero hacer un comentario y una pregunta en relación a eso. A mí me tocó ver de casualidad en un canal de televisión de la Argentina la noticia de Australia de que habían suspendido el ingreso de público a un partido de tenis de Djokovic, que es un tenista muy famoso, pero el acento del comentarista de las noticias era la brutal agresión a la libertad individual que sufrían esas personas que no les permitían ver el partido habiendo sacado el ticket. A mí me llamó la atención porque me parecía o sea, tengo admiración por la estrategia de Australia. Y entonces la pregunta es, que creo que comparte el doctor Bengoa, y la pregunta es hasta dónde la generación de un consenso, de una opinión pública, y la influencia de eso permite o es importante o qué hacer en ese sentido, ¿no? Porque me llamó mucho la atención el comentario de esta periodista que hacía hincapié solamente en la supuesta avasallamiento de la libertad de ir a ese partido de tenis.
Bueno, a ver, los gobiernos en esa parte del mundo lo llaman hit hard and fast. No andan llamando a la OMS a ver qué es lo que piensa, ni están, digamos, teniendo una semana de análisis epidemiológico de qué es lo que está pasando y dice, hay 5 casos, cerramos la ciudad. Hard and fast. Es que eso es muy importante si quieres atender una pandemia. Entonces, cuando haces eso, estás suprimiendo todas las libertades. Ahora, la población y las encuestas, a ver, por ejemplo, la primer ministra de Nueva Zelanda salió ganando las elecciones hace 2 meses después de haber hecho hard and fast durante meses. Y todo el mundo ha dicho, menos mal que hemos tenido a esta mujer al frente del gobierno en este momento. Eso es lo que dicen. Es decir, aceptamos perder libertades si aciertas con la estrategia. Y yo creo que eso es otro aprendizaje que tendremos que asumir en la siguiente pandemia, en la siguiente crisis. Graciela. En realidad mi comentario está basado un poco en el caso argentino y para mí ha sido ejemplificador de que la decisión gubernamental acerca de la estrategia elegida para enfrentar la pandemia fue la estrategia posible con todas las restricciones que podemos suponer que han existido y siguen existiendo, pero ha sido la más inteligente al momento si pensamos que veníamos de una pandemia económica que destruyó a la Argentina durante 4 años y a su sistema de salud y todo lo que significó la gestión pública en ciencia, tecnología, educación y en cuanto a la capacidad estatal de intervenir en cuestiones de políticas sociales. Y en 30 días hubo que definir una estrategia. No podía ser la de suprimir en tanto veníamos de una crisis económica y financiera mayúscula y no podíamos, digamos, aumentar un encierro largo para quedarnos sin empleo, sin ingresos, sin alimentación, etcétera, sin recaudación. A mi juicio, comparado con la estrategia de rebaño que hubiera sido la que hubiera implementado la gestión gubernamental anterior, dejando que las cosas transcurrieran y con un sistema de salud público que no hubiera tenido la decisión gubernamental de ponerle recursos para recuperar hospitales, insumos, personal, etcétera, que aunque haya resultado, a juicio del fin casi de la primera ola, insuficiente, y el resultado no ha sido óptimo, yo lo juzgo como lo posible entre la presión económica externa e interna del establishment financiero, del establishment económico de las grandes cadenas concentradas, y también en el otro extremo el pensamiento liberal que los medios de comunicación, a partir de la idea de los opositores al gobierno desde la máxima derecha, que había estado en el gobierno, forzaban un pensamiento de no creer, de desconfiar, de no querer vacuna, de para qué, si la pandemia es mentira, que se coarta la libertad si hay cuarentena, y si hay distanciamiento también, todavía lo estamos viendo hoy. Entonces, para mí, y aquí termino, las estrategias elegidas, por lo menos lo que yo interpreto, nunca son en el vacío. Son estrategias que se deciden en un contexto de poderes en conflicto, de recursos disponibles
muchas veces escasos como en nuestros países latinoamericanos, y con una sociedad también que tiene dificultades para tener una información seria, verdadera, para leer la realidad, y muchísimas carencias públicas y sociales, sobre todo sociales, además de las estructurales que ya conocemos en materia educativa, de organización del trabajo, de capacidad empresaria y de instituciones. Las instituciones son y la altura y la capacidad del debate político. Argentina salía de un régimen neoliberal extremo, como también España, y en 30 días los dos países tuvieron que decidir qué hacían. Por lo menos de Argentina sé que los costos no son pequeños, pero hubiera sido peor si hubiéramos tenido el gobierno anterior. Perdona, Rafa, una cosa. Les voy a pedir a todos que digan algo de quién es que habla. Ya ves que es Graciela Landricini, es hermana de Landru, si no lo sabías. Y es economista y además es diputada, pero que cada uno se presente un poquito para que diga por lo menos quién es o desde dónde hace la pregunta. Muy bien. Correcto, para ver de dónde proviene esa opinión. No, claro, para darle un poco de pistas a Rafa, que si no... Sí, no, yo lo que sí quiero comentar es ahí llegué. Yo no estoy criticando lo que ha decidido Argentina, porque cada uno tiene su contexto, como has comentado, Graciela. Pero sí creo que tenemos que tener, y eso es independiente de que sea un gobierno de derechas o de izquierdas, creo yo, un sistema que aprende rápido en crisis. A ver, va a haber muchas más crisis. Como va a haber muchas más crisis, ninguna nos va a encontrar en una situación muy buena. Entonces, si aceptamos que esto ha sido un ensayo general y va a haber más crisis, necesitamos tener un sistema que aprende rápido. Entonces, mis comentarios sobre las tres estrategias es que estás subiendo la información que dice que es bueno para la salud y la economía, la tercera, la de suprimir. Entonces estoy diciendo, si hay otra crisis, sigamos esa. Yo no estoy diciendo o criticando lo que ha decidido Argentina. Si además yo estaba hablando con el ministro y con distintas personalidades ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un sistema montado, que eso es lo que acordamos hablar, en el que nos permite, uno, aprender muy, muy rápido y, sobre todo, decidir entre epidemias qué es lo que vamos a hacer en la siguiente epidemia. No cuando ya la tenemos encima. Y para lograr eso hace falta decidir ¿y qué parte del mundo ha acertado? A ver, Vietnam no creo que es más rico que Argentina o España. Y sin embargo les va muy bien. Venga, suprimir. Es verdad lo que decía antes Juan, de que, perdón, Daniel, sí, que allí están acostumbrados, ¿vale? Pues, ¿por qué no vamos a aprender de los que están acostumbrados? Creo que el siguiente es Manuquian, que quería preguntar alguna cosa. ¿Te presentás, Manuquian, por favor? Bueno, buenas tardes, un gusto escucharlo, Rafael. Yo soy médico rural y sanitarista. Vivo en el interior de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. La verdad que hay varios comentarios que se me ocurren a partir de tu rica exposición, que agradezco mucho, pero voy a tomar dos nada más. En primer lugar, vos comentaste que uno de los errores es que deciden los políticos y no atienden a los expertos. Y uno se preguntaría, ¿quiénes son los expertos para este tema? Es decir, ¿a qué expertos habría que convocar?
porque, por ejemplo, en la experiencia argentina, inmediatamente que empieza la pandemia se convoca un grupo de expertos, pero ese grupo estaba conformado básicamente por médicos dedicados a la infectología y en la atención individual de pacientes con enfermedades infecciosas. Poca convocatoria a otras disciplinas que tienen que ver con esta mirada más amplia de la que estamos proponiendo cuando pensamos en el enfoque de una sola salud, ¿no es cierto? Y ahí aparece un tema que yo te querría preguntar, y es que ese grupo de expertos, que quizás no es el mismo, el grupo de expertos que participa en el diagnóstico o otro que participa en las propuestas de intervención y otro muy importante que debe participar en la estrategia comunicacional. Y ahí a mí me parece que hay un tema importante y me gustaría saber la opinión de justamente alguien de España. ¿Cómo juega la cultura, cómo juega las formas, las costumbres, los vínculos que tenemos, que obviamente son muy diferentes en Oriente, también en los países anglosajones, y muy diferentes en los latinos? Es decir, ¿cómo juega eso y cómo debería jugar parte de los componentes que juegan en una pandemia de esto, donde obviamente el contagio entre personas es lo que marca el ritmo del crecimiento de la pandemia? Finalmente, algo que comenté ya en el chat, y que a mí me parece que también es un déficit de nuestro sistema de salud, la dificultad que tenemos de poder articular todos los dispositivos de defensa con los que contamos. Es decir, cómo articular los dispositivos comunitarios de defensa contra la COVID-19 con el primer a la alta complejidad. Por eso planteaba ahí en el chat una suerte de otro queso suizo, donde intentamos que coincidan los orificios que permiten conectar todas estas capas de dispositivos de defensa. Pero fundamentalmente mi pregunta está orientada a este aspecto que tiene que ver con lo cultural, con la forma, la convivencia y los vínculos. Muchas gracias. Muy bien. En España no ha habido suficientes expertos. Nuestras administraciones, y yo he estado al mando de una administración, la vasca, durante 4 años, y esa administración no tiene la capacidad para manejar esto, no la tiene. Es demasiado complejo, como comentas. Y como no la tiene, lo lógico es no intentar manejarlo solo con la infraestructura que tienes, sino invitar y crear equipos, digamos, con multidisciplinares que estabas comentando y que permiten al ámbito político tomar decisiones con varios puntos de vista, etcétera, encima del mesa. Es decir, ya he comentado, la ciencia informa, los políticos deciden, para eso están elegidos, pero hace falta que sean informados de una forma suficiente. Y lo que estoy comentando, no para Argentina, pero sí para España, es que en España, ni en los gobiernos regionales y menos a nivel nacional, ha habido suficiente infraestructura de apoyo científico. Entonces, el político pues no ha recibido todos los inputs que podría haber recibido. Eso es lo que creo que es importante. Y creo que la razón por la cual lo han hecho tiene que ver porque han mantenido la cultura pre-COVID durante el COVID. Y la cultura pre-COVID política en mi país es de pensamiento único dentro del partido, el que sea. Y por lo tanto, yo controlo la información. Y luego a tu comentario por ejemplo, en España ahora, la habréis visto en las televisiones, a Fernando Simón, que es un muy buen epidemiólogo y que está continuamente intentando estar al frente de esto y que es la cara visible del control de la pandemia en España.
Pero Fernando Simón es un tiene la capacidad de gestión que hubiera necesitado para saber qué hacer con las residencias u otras cosas. También le han dado la función de comunicar y, por lo tanto, como bien decías, Daniel, ¿cómo va a tener una persona en una situación tan compleja 4 o 5 funciones tan complejas? Es imposible. Y, por lo tanto, uno tiene que aprender, y volvemos a la idea, para la próxima vez, cómo hay que manejar el proceso de comunicación, el proceso de gestión y el proceso epidemiológico, la sociología, cómo se convence a la población del riesgo, todas estas cosas. Pues todo eso tenemos que poder estructurar un modelo diferente. Creo que hay una pregunta más antes de Juan y después viene Juan Nava. Graciela Torales. Graciela Torales. Hola a todos. Soy médica infectóloga, trabajo en el Hospital Posadas y mi pregunta sobre todo es cómo se pueden cambiar las políticas sanitarias y gubernamentales mirando, digamos, la óptica de la intersección del medio ambiente, el sector humano y el sector animal. Esto es algo que, si bien ya es bastante conocido, sobre todo en todo lo que es la multiresistencia bacteriana, quisiera saber cómo se podría empezar a cambiar esto, porque siempre son políticas muy tibias las que se producen y muy tardías. ¿Qué es lo que le parece a usted, doctor? Bueno, yo creo que a eso, obviamente, eso sí que va a estar relacionado con el contexto de cada país, pero yo creo que lo primero que hay que hacer, obviamente, es que penetre esa idea en el ámbito político de policy making, que no está. No está, es decir, si mañana habláis con el presidente Sánchez de España, no sabe de qué estás hablando con esto. Y es bastante importante porque estás diciendo, mira, en tu presupuesto de este año, ese concepto de unir esas piezas de coordinación, etcétera, no está. Tú tienes un presupuesto para medio ambiente, alguien se ocupa de salud animal que anda por ahí, y luego tienes hospitales de atención y lo humano. Y por lo tanto, el primer sitio que habría que trabajar es el presupuesto. Es decir, que el presupuesto tiene que parecer ya diferente. ¿Cómo vamos a tener el mismo presupuesto después de la pandemia COVID que antes de la pandemia COVID, con un poquito más de dinero para salud? Pues eso no nos lleva. Tenemos que tener una capacidad de reunir a esos 3 ministerios, esas 3 funciones, y ver qué es lo que quiere decir a nivel presupuestario. Y si uno está pidiendo un préstamo al Fondo Monetario, al Banco Mundial, pues yo creo que hay que guiarse con esta idea. A eso me refiero. Luego, obviamente, tendrá un impacto sobre las estructuras, de cómo trabajamos las distintas estructuras y cómo trabajamos. Pero obviamente hay que empezar río arriba la salud animal. Ya he mostrado las curvas esas que hemos mostrado. Pues si nos ocupamos mejor de lo que nos estamos ocupando de la salud animal, tendremos menos dolores de cabeza al momento humano. Por lo tanto, eso en el presupuesto se tiene que notar. Si no está en el presupuesto de este año, se puede entender, pero si no está en el presupuesto del año que viene, quiere decir que no ha entendido por qué nos ha pasado lo que ha pasado, que es bastante importante. Y no es tocando pequeños trocitos de voy a poner un poquito más, otro hospital allí y un poquito más de atención primaria. Es una cosa muchísimo más fuerte la que hay que hacer. Y yo apostaría por un cambio de la estructura de
la estructura de la forma que hacemos los presupuestos en los países. Si vosotros veis el mismo presupuesto pues, que el año anterior y el año anterior, pues quiere decir que esas tres mundos van a seguir separados. Por lo tanto, eso es algo a nivel de presidente de país. Bien. Gracias. Carlos, Juan Nava, Carlos Nava. No, hay alguien y antes Juancho que yo. Ferrería, creo que está Nardo, hay alguien antes que dice N cuneo, cuneo. Está bien, estoy. N cuneo. ¿Está? N cuneo. Bueno, la hago yo, Rafa. Que yo dije que se presentara y yo no me presenté. Bueno, yo soy amigo de Landru, vivo en Barcelona desde hace 40 años. Me formé en Argentina y aquí trabajé durante mucho tiempo de intensivista. Y ahora estoy jubilado. No, mi pregunta iba dirigida, bueno, tiene que ver con la estructura española, pero la de Argentina se parece. Vos decís, ahora te voy a hablar en argentino, que bueno, hubo muchos, digamos, pocos expertos y los políticos tenían que decidir con poca información. Y pusiste el ejemplo del País Vasco, en donde claramente no hay. Pero en el País Vasco no hay, y yo creo que en las autonomías no hay. Entonces, y en Argentina hay 22 autonomías, 22 había, no sé ahora si hay más, pero esa dispersión que viene bien para la gestión de condiciones normales, de acercar las decisiones a la población, de descentralizar la gestión de los hospitales, de los centros de salud y demás, para una situación de pandemia. Bueno, lo que vivimos en España fue esperpéntico, de cada 15 días tenían que volver a pedir autorización para tomar medidas globales y después lo dejaron de pedir porque, bueno, porque la oposición se aprovechaba. Yo no sé en Argentina cómo fue, pero no debería haber para esto una estructura centralizada desde el Ministerio de Salud que tome el mando de verdad de la dirección de la pandemia y no haya 16 direcciones diferentes. ¿Qué piensas? Yo creo que sí, Juan. Es decir, yo creo que hemos echado todos mucho de menos esa centralización. Tal. Yo creo que España funciona muy bien de forma descentralizada en el día a día, pero en una crisis de este tipo el aprendizaje. A ver, ¿qué es lo que hace? Merkel centraliza, pero se reúne con todas las regiones y acuerdan una cosa. Arren en Nueva Zelanda centraliza, tomó ella las decisiones. Australia es un país descentralizado en muchas cosas, sin embargo han actuado, digamos, como una entidad única. Y todos se ponen de acuerdo, Vietnam, tal. Luego me puedes decir, no, es que China y Singapur pues son otra cultura y es más fácil hablar de centralización. Ya, vale, pero han acertado. Y por lo tanto, volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué es lo que hemos aprendido para la próxima vez si esto ha sido un ensayo general? Hemos aprendido de que es mejor preparar ahora unas leyes que dicen que no hay que estar pidiendo cada 15 días una ley que dice, a ver, en la siguiente crisis esto se centraliza y un mando único y estos 5 grupos de expertos están nutriendo la decisión. Creo que eso es lo que hay que hacer. Me gusta mucho tu enfoque de pensar en el futuro proactivamente, ¿no? Que es no para atrás, como están los políticos constantemente echándose en cara los errores, sino decir, para la próxima no ahorrar tanto, ¿no? No, está muy bien. Puedo hablar que estaba... Carlos. N cuneo sería. Y estaba muteado antes, disculpen. Bueno, yo soy ginecólogo, he sido jefe del Hospital Curí de ginecología y soy consultor de hospitales de la provincia. Yo también trabajo en Argentina, yo tengo una visión diferente de
lo que comentó la doctora Landricina, en el sentido de que me parece que hace años, muchos años, no 4, que el sistema de salud está totalmente deteriorado año a año. De cualquier manera, lo que me interesa es ver qué es lo que pasa con la comunicación, diríamos, porque acuerdo que en la experiencia argentina esencialmente fueron infectólogos los que asesoraron, pero entiendo que una de las fallas que me parece es que tiene que haber otras especialidades, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etcétera. Y por el otro lado, entiendo que tenemos que pensar también el tema de la comunicación a futuro, porque no veo tan fácil que si es que van a venir otras crisis pandémicas, que podamos realmente tener una buena confianza de la población, dado que la población está cansada, a medida de que los sistemas económicos también están muy deteriorados, porque la gente está sin trabajar y necesita hacerlo en muchas situaciones. Quería ver cómo se comunica todo eso y cómo ve, porque yo veo aún en países europeos que también están, incluso he visto manifestaciones criticando hasta el uso del barbijo, etcétera, o sea, poblaciones que están en rebeldía, diría. Y por el otro lado, cómo se piensa este tema de lo animal, dado que por lo que yo sé, digamos, muchos de los animales que transmiten son asintomáticos porque ellos no perciben la enfermedad y sin embargo la transmiten al humano y ahí vienen los problemas. Nada más. Bueno, en muchas enfermedades, la gripe aviar, etcétera, el mundo animal sí siente síntomas y enferman. Otra cosa es si se estudia o no lo que les está pasando, pero sí enferman y luego a veces se saltó al mundo humano. En los últimos 30 años ha habido 12, 13 saltos y es importante que no sé exactamente de todos esos cuáles provienen de animales que habían sentido síntomas o no, pero yo creo que en general los animales, el mundo animal sí siente síntomas y es ese momento obviamente de cortar la cadena cuando hay que cortarla. Ya nos está pasando también con y las variantes, es decir, con los bisones y otros, nos está pasando cosas bastante graves con ese tema. En relación al primero, yo no sé exactamente cómo habría que comunicar. Yo lo que creo que hemos aprendido todos es cómo no hay que hacerlo en esta pandemia. Por ejemplo, nosotros seguimos teniendo todas las juventudes haciendo fiestas a escondidas, 50, 100 personas sin mascarillas, bebiendo y de fiesta. Por lo tanto, en un año no hemos alcanzado a esos jóvenes, no hemos alcanzado en términos de comunicación. Obviamente, pues para la próxima vez habrá que ver cómo se alcanza a esas personas, si es que hay que pedirles un comportamiento diferente. Luego, el otro comentario que creo que se puede hacer es, yo creo que falta transparencia. No hablo de vuestro país, pero falta transparencia aquí y en otros países. Ha faltado mucha transparencia. En el sentido de que si no hay transparencia desde el ámbito político sobre realmente lo que está ocurriendo, pues, y a la vez le estás pidiendo a la población que sea un actor activo en confinamiento, pues debes de ser muy, muy transparente y decir todas las verdades que hay que decir, porque así se construye la confianza que te hace falta con la comunidad. Es decir, aquí ha habido momentos en el que siempre se decía que las cosas iban bien cuando todo iba mal.
Entonces, la gente dice, yo me quedo con esta señal, yo me quedo con esto. Por lo tanto, modulo mi comportamiento en función de lo que ha dicho ese epidemiólogo famoso en la televisión. Yo eso es lo que hago. Entonces, mi comportamiento, ¿no? Hay que decir pues cosas como son, no como nos gustaría que fuera. Bien. No, hay 4 personas que pidieron la palabra, perdona, Naro, y yo lo que pediría es que seamos un poco más concretos en la pregunta, porque si no nos vamos a ir. Y la otra cuestión es a Rafa, ¿tú cómo estás de tiempo? Bien. Yo bien. hasta el desayuno tengo. A ver, vale. Yo tengo apuntado a Cecilia Goroyevsky, que ya hace rato que la pidió, después Carlos Nava, después Norma Vendersky y Juancho Ferrería. No sé si ese es el orden, pero es lo que detectamos. No sé, Nardo, si tienes diferentes. No, tengo los mismos anotados, con otro orden, pero con los mismos. Bueno, Cecilia, entonces. Bueno. Cecilia. ¿Qué hadas ahora? No se te escucha nada. Cecilia, no se escucha nada. No se entiende nada. El micrófono, por favor. No se oye, no. Apaga el micrófono, apaga el micrófono, Cecilia. No se oye nada. De comunicación eso. Sí, es un problema de comunicación. Bueno, habías pedido más rápido, Juan. Habías pedido que se fuera rápido. Es verdad. Después. Entonces viene... Vendersky. Vendersky, soy yo. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Sí. Lo primero, hay un tema que me aterró de todo lo que expuso Bengoa, que es el tema de la seguridad de la próxima pandemia en breve plazo. Entonces, eso es un tema que yo creo que habría que tratarlo por ahí aparte en otro momento. Segundo, lo de los temas políticos llevados a esto. Yo creo que no tiene nada que ver que si el gobierno es más neoliberal, menos neoliberal. Hay gobiernos neoliberales donde les ha ido bien, hay otros que son de izquierda y les ha ido mal. Entonces creo que esa mezcolanza que hizo alguno de los disertantes me parece absoluta y totalmente fuera de lugar. Perdón por lo directo que soy. Yo creo que lo que hay que saber es cómo podemos manejar esto y si existe la posibilidad de evitar una segunda pandemia. Punto. ¿Escucharon? Sí. Bueno, ahí va la pregunta. Y también lo que me molestó. Bueno. Silencio de radio. La pregunta, ¿cuál es, Norma? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que conviene hacer como cosa prioritaria para evitar entrar en una segunda pandemia que, según explicó Bengoa, la tenemos a la vuelta de la esquina, por decirlo de un modo así muy, muy coloquial? Pues cerrar algunos de esos agujeros, si no todos, sería lo ideal, pero cerrar los agujeros del queso suizo. Por ejemplo, una de las propuestas que se está haciendo para fortalecer, para que tengáis sensación de esperanza, una de las cosas que se propone para la OMS es que la OMS, o la OPS en vuestro caso, no estar esperando que un gobierno le informe, sino que la OMS, si recibe una llamada de teléfono de un clínico en una parte del mundo que dice no entiendo lo que está pasando, llevo 20 pacientes, como informó aquel chino, que luego el pobre falleció, la OMS debe de poder hablar con esa persona sin que se meta todo en la burocracia gubernamental y los procesos gubernamentales, etc. Entonces, esto es importante, porque entonces eso es una de las soluciones que se está inventando y que se van a debatir en la Organización Mundial de la Salud. Yo cuando trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, mi jefa era la doctora Brundtland,
era el SARS-1, aprendimos mucho con el SARS-1 y Brundtland una mañana dice no pueden salir aviones de Toronto ni de China. Y el CDC americano, los chinos, los canadienses, todo el mundo dijo no puede haber una organización supranacional que tenga ese poder. Y no lo tuvo, no lo tuvo. Y por lo tanto ahora lo que se va a discutir es que una agencia supranacional nos pueda alertar a todos muchísimo más rápido de lo que nos han alertado esta vez, que podamos prepararnos y tal. Y luego obviamente hay que hacer 1000 cosas a nivel de los países para estar más listos. Y luego la otra cosa es que, a ver, ya sabíamos en el 2005, después del SARS-1, en Oriente Medio, gripe aviar 2008-2009, ébola 2014, hombre, avisaos de lo que nos está diciendo el mundo animal, pues es que simplemente no estamos escuchando. Y lo que está ahí, lo que estamos diciendo aquí es, pues venga, empecemos a escuchar. Bravo. Me encantó esa respuesta. Me parece genial y me parece absoluta y totalmente fuera de todo contexto político, lo cual es muy saludable. Estamos hablando de salud y estamos hablando de pandemia. ¿Viste? Si repetimos permanentemente, y ojo, yo no soy ni neoliberal ni mucho menos, pero realmente me molesta cuando se da vueltas alrededor de una cosa política, si hubiera sido peor o mejor con tal o cual gobierno, sino que qué podemos hacer nosotros. A eso me gustaría. Y me lo has contestado muy claramente. Bueno, gracias. Carlos Nava, por favor, y les ruego que se sigan presentando antes de comenzar a hacer la pregunta. No me presenté, soy médica, intensivista, rejubilada y vivo en Buenos Aires. Bueno, y fui compañera de los hermanos Nava o sea, cumplí 50 años de médica este año, cumplimos. Tuvimos el cincuentenario de Rawson. Bueno, punto. Carlos Nava. Bueno, ¿se escucha? Hola. Sí, perfecto. Carlos. Sí. Perfecto. Bueno, Rafa, sí. yo no puedo... Cerrar el micrófono. No puedo perder la oportunidad de preguntarte y tal vez sacar un poquito del tema COVID tan directamente, que ha sido magistral toda tu exposición. Pero bueno, cuando empezamos la reunión yo dije, bueno, Rafael Bengoa es conocido por el creador del sistema de salud vasco, que según dicen es el mejor de España, ha sido asesor de la administración estadounidense y es asesor del Ministerio de Salud Nacional. Y entonces quería llevarte un poquito a preguntarte qué pensás del sistema de salud nacional de la Argentina, y bueno, me imagino que lo conocés, porque si lo estás asesorando, lo conocés, pero bueno, es un sistema de salud que viene deteriorado desde hace muchos años, no es de los últimos 4 años de la política neoliberal. Podemos poner, no sé, el año que sea para ver el deterioro, pero gusta decir que es un sistema que está dividido en 3 subsistemas, uno público, uno de obras sociales y uno de la medicina privada o prepago, que ha crecido últimamente. Pero yo creo que ni siquiera es un sistema, porque un sistema sería una organización que tiene distintas partes integradas entre sí para un objetivo común. Y esto tenemos, si es a nivel estatal, tenemos 24 jurisdicciones, más los municipios provinciales serían las jurisdicciones, más los municipios que también hacen prestaciones de salud. Las obras sociales hay 300 entidades y el sector de medicina prepaga hay 560 entidades que lo atienden. Y bueno, en diferentes porcentajes de población. Y hay un Ministerio de Salud Nacional que todos sabemos que la salud es una de las atribuciones que
las jurisdicciones provinciales no han delegado a nivel nacional y cada uno tiene su propio ministerio. Y las obras sociales tienen otros objetivos, además de la salud, priorizan otros objetivos como son las arcas y las finanzas de ellos. Entonces es un sistema totalmente atomizado. A mí me parece que vos y otras personas que han expuesto se quejan del sistema de salud español y de las mejoras que puede haber, y me parece bárbaro, porque todo sistema tiene que tener una mejora continua. Pero el nuestro tendría que empezar a ser un sistema. No sé qué opinás vos, me gustaría saber, yo me animé a decir, a aseverar cosas, pero la pregunta es, ¿qué opinás no, vos? No te animes más, vamos a escucharlo. Exacto, ¿qué opinás del sistema de salud argentino y si esta intención de reforma del sistema tendrá viabilidad? Lo que pasa es que eso, Carlos, nos lleva a una discusión obviamente muy, muy larga. Y creo que lo único que puedo decir es que el nivel central debe usar su poder regulatorio sobre las demás infraestructuras del país, que sea a través de una ley o que sea a través de otras normas, para empezar a unir las piezas poco a poco y ir viendo en qué consistiría un sistema único. En Estados Unidos ahora pues está ese debate otra vez abierto sobre también un modelo único, público, etcétera, pero obviamente utilizando bien la infraestructura privada, pero que haya, digamos, un único centro de financiación. Allí donde hay solo un único centro de financiación, un hub de financiación, esa fuerza que te da esa capacidad de financiación central, pues es la que permite influir sobre luego todos los proveedores y seguros. Si en el caso vuestro uno no puede pensar en una especie de agrupamiento de la financiación, pues tiene que convivir con los tres subsistemas que mencionas. Y yo no estoy seguro, pero yo intentaría desde el ámbito de la regulación ir a por una ley que integre las piezas, es decir, ir a por una ley que empiece a integrar las piezas, pero comprendiendo obviamente toda la enorme complejidad y la historia que hay detrás de eso. Pero, por ejemplo, hace 30 años, y Landru conoce bien, y Juan probablemente también, la ley de Ernest Lluch en España, pues también tuvo que reunir un montón de piezas. Tal. En el año 48 estaba la mitad del país en contra, pero con una ley pegaron un cambiazo que luego tardas mucho tiempo, pero tienes que... Entonces, yo no sé si es ahora en pleno COVID que uno puede estar razonando nueva legislación, pero es evidente que poco a poco hará falta pensar de una forma más macro este modelo demasiado atomizado, como dices. A largo plazo, ese modelo crea unos niveles de inequidad que son muy importantes y por lo tanto hay que corregirlo. Hay que corregir bajo la palabra equidad y la palabra calidad, hay que regular. Y entonces todos los países están intentando regular o van a ver que es una nueva ley. Escocia 2010, una nueva ley que integra los servicios sociales y sanitarios y la atención primaria y hospitalaria. Tal. La gente está usando la fuerza legislativa para hacer grandes cosas. Gracias, Rafael. Juancho, por favor, presentate también. Bueno, médico, actué como internista
como médico de atención primaria, también he hecho durante muchos años terapia intensiva. Ahora estoy jubilado. Muchísimas gracias, Rafa, por tu brillante exposición y por tu brillante predisposición a escucharnos y a enseñarnos. Quiero darte un saludo de un amigo en común que se llama Alfredo Otálora, que me pidió específicamente que te lo diera. Él no pudo ingresar. Mi pregunta complementa un poco la de Cunio. Cuando nombraste que existe en el presupuesto un presupuesto para la sanidad animal, yo interpreto siempre que se trata de los animales de la producción agropecuaria. Sin embargo, yo conozco acá en la Argentina especialistas en mosquitos, por ejemplo, que tienen un alto nivel científico y formativo y que forman parte del Consejo Nacional de Investigación Científica. Me llamó la atención que existieran. Nosotros tenemos problemas con los mosquitos, ¿no? Con las enfermedades que producen. Ahora, la pregunta va así. ¿Cómo se hace para atender la sanidad animal de los animales que no son de la producción agropecuaria? Bueno, la gente que está trabajando esto son la gente de medio ambiente. Te va a decir algo que además en algunos sitios consiguen hacerlo relativamente rápido, es, por ejemplo, en el caso de China, no puede seguir sacrificándose bosques, porque si tú sacrificas bosques, los animales se acercan a las ciudades en lugar de quedarse en el bosque, concretamente los murciélagos. Entonces, a veces no tiene que ver, obviamente, con el propio animal, tiene que ver con dónde vive el animal. Y si nos cargamos y vamos deshaciendo temas, pues está ya bastante probado de que muchas de las epidemias que están empezando en Oriente y en África vienen de problemas de medio ambiente que hemos hecho. Y de hecho, desde el VIH esto está bastante reforzado. El SARS-1 y 2 es evidente que está pasando, parece eso. Y por lo tanto tienes que trabajar en medio ambiente. Es decir, cada vez que jugamos con cosas que nos parece que están muy lejos de nosotros los médicos, que estamos al final de la cadena de alguna forma, pues lo que aquí estamos diciendo es que hay que hacer una especie de ministerio o grupo que esté reagrupando toda esta lógica en un bloque. Es decir, a ver, ¿dónde hemos tenido en Argentina o en España un problema que puede estar surgiendo de, que sea de mosquitos o de otro tipo de animal, que esté surgiendo de que hemos nosotros hecho algo malo con el medio ambiente? Eso es lo que hay que corregir. El Zika, por ejemplo, que tenéis al lado, y quizá está en Argentina, ¿de dónde proviene el Zika? ¿El dengue de dónde proviene? Yo no sé. Muchas gracias. Bueno, preguntas no hay. Hay un mensaje de Cecilia Garoyeski que si quieres lo leo, porque me sabe mal que no hayas podido hablar, o si quieres hacer una pregunta, escríbela en el chat y se la hacemos en voz alta. Bueno, lean el chat lo que dices, Cecilia, que está bien, no hace pregunta. Y no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, yo, el doctor Cuneo. El doctor Cuneo. Adelante. Sí, yo le quiero preguntar al doctor, estamos viendo que realmente los sistemas de salud no sirven como sistemas estancos. Si se está pensando algo en cómo coordinar los sistemas de salud a nivel global, más en una forma específica, digamos, de armar como task force, de forma de tal de ser más efectivos, porque los países muchas veces están fallando en eso.
Sí, bueno, uno de los agujeros del queso suizo es el ámbito internacional. Es decir, el modelo actual que está regulado por lo que se llama la regulación internacional de control pandémico del 2005, hemos visto que esa regulación indica que los países se deben de preparar para una pandemia de enfermedades infecciosas, y está escrito en 2005. Perfecto. Entonces, ¿qué país estaba preparado? Ninguno. Y lo que es curioso es que los ingleses y los americanos, que son los que mejor estaban preparados en unas evaluaciones pre-COVID, decían, a ver, ¿quién está preparado para la gripe que viene? Y ellos número uno, y la verdad es que no les ha salido bien, porque han intentado usar todas las estrategias que tenían preparadas para la gripe, que es un virus sintomático siempre, y al ser asintomático, no nos servía la estrategia y toda la infraestructura que se tenía preparada para eso. Y eso es muy importante, nadie estaba preparado para esto. Entonces, es simplemente asegurar que empezamos a prepararnos para distintos escenarios que pudiera haber en el país. Argentina no lo sé, pero España, por ejemplo, no tenía ninguna capacidad de producción propia de materiales de protección para los clínicos. Bueno, pues eso no, tampoco es muy complicado ahora decir, a ver, ¿quiénes son las 4 organizaciones en nuestro país que van a poder hacer en una semana más ventiladores, que van a poder hacer mascarillas, que van a poder... y tener eso listo? Ese tipo de cosas. Y a nivel internacional va a haber decisiones muy, muy serias sobre la Organización Mundial de la Salud. Doctor, yo le quería preguntar Pero también. Rafa. Sí, ¿puedo? Yo quería preguntarle, Sí, digamos, dale. Digamos, usted hablaba de las enfermedades crónicas, que se viene toda una avalancha, digamos, a raíz de la falta de prevención que ha producido este tipo de pandemias y demás, y que incluso esto se va a ir repitiendo. Yo quisiera saber, digamos, cómo se enfoca, porque lo que hemos visto, por ejemplo, yo trabajo especialmente con el área oncológica femenina, es que la gente tiene miedo de acceder a los sistemas de salud por temor a contagiarse, entonces prefieren suspender un Papa Nicolau, una mamografía, a cambio de no infectarse en el nosocomio o donde sea que se atienda, digamos. Eso cómo se está pensando. Y por el otro lado, yo escuché, leí una charla que fue transcrita por el diario Clarín de Buenos Aires, con respecto a regular la edad de los pacientes. Y no me quedó claro, quería preguntarle eso, en qué consistía. ¿Regular la qué de pacientes? Perdona, que no te he entendido. La edad de los pacientes geriátricos, algo así era. Bueno, no me acuerdo ahí lo que comenté. A ver, pero yo llevo 20 años intentando cambiar sistemas muy focalizados en lo agudo hacia los enfermos crónicos. Y de hecho, la estrategia principal en el País Vasco en 2010 se llama así, enfrentándonos al reto de la cronicidad en el País Vasco. No se está logrando. Es muy, muy difícil. Está toda la energía y los incentivos colocados en la medicina de agudos, hospitalicéntrica, y ahora obviamente toca empezar a hacer cosas mucho más río arriba, obviamente en atención primaria y en salud pública. Y por eso he comentado de que los nuevos dineros deben de estar reforzando eso más que los hospitales. Si vemos en los próximos 3 presupuestos
que se han fortalecido más los hospitales que la atención primaria y la salud pública, no estamos controlando río arriba ni la obesidad, ni la diabetes, ni la hipertensión, ni el cáncer, ni nada. Y para decir, hoy nos hemos reunido hemos organizado una cosa que se llama la Red C, todas las sociedades científicas que tienen que ver con el cáncer en España, les hemos puesto de acuerdo. Cada uno había cogido su parte del cuerpo, de la sangre, en relación al cáncer, y les hemos dicho, mira, es que estáis trabajando todos separados. ¿Qué os parece si hacemos una alianza que se llama la Red C, la Red Cáncer? Y llevamos 6 meses montando la Red C, ya existe. Y hoy les hemos reunido y les hemos dicho, ¿y qué os parece si podemos hacer muchas cosas juntos? Pero si la primera es que vosotros, que ya sois 50.000 profesionales, médicos, enfermeros, metidos en la Red C a través de todas las sociedades científicas, ahora corto. ¿no? Le decís al gobierno que a los pacientes de cáncer no pueden esperar más la vacunación. Y eso lo vais a ver dentro de una semana. Es absurdo estar vacunando a bomberos antes que a la gente que tiene cáncer, es que no, o que está en tratamiento. No, para mí no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es lo que está pasando en muchos sitios. Entonces, la reacción es simplemente estamos diciendo, ya que hay una plataforma que se llama la Red C, ¿por qué no la usamos como lobby para pedir esto? Y se va a intentar forzar esa situación. Porque si no, la gente que tiene cáncer igual en verano. No. Por cierto, un acierto que ha tenido Argentina es la vacuna rusa. Hay que decir que eso puede haber todas razones, miles de razones por haber hecho esa compra, pero ha sido un acierto. Bueno, Rafa, la verdad es que nos ha servido mucho. Evidentemente el mensaje de fuerte y rápido nos ha llegado claramente y a pesar de que especialmente en la Argentina, digamos, luchar por eso, por fuerte y rápido, es como remar río arriba o como decimos nosotros, remar en dulce de leche. Cosa compleja. Pero bueno, creo que es extraordinariamente importante reforzar la idea de fuerte y rápido. Y la otra idea central que planteaste, que es el cuidado ecológico para trasladarlo a evitar las epidemias y evitarlas en un periodo temprano. Cuando comienzan, antes que se desarrollen y cuando comienzan a desarrollarse en un periodo temprano. Te agradecemos mucho, mucho, y bueno, mañana o pasado esto va a estar ya subido a YouTube, al canal de YouTube que tenemos. Yo le quería agradecer, Rafa, su participación. No solo ha sido brillante, sino que te agradezco por la buena voluntad. Y te pido perdón por haber hecho mención de tu padre. Yo no sé si te ha gustado eso. Oh, sí, claro que sí. Sí, yo estoy obviamente muy orgulloso de lo que él logró montando centros de nutrición en la mitad de América Latina. Hizo grandes cosas, claro que sí. Y incluso tiene un hospital nombrado a su nombre en Sanare, en Venezuela. Por lo tanto, es evidente que el impacto que tuvo, más que aquí, ha sido en América Latina, mi padre. Eso ha sido así. Y un saludo, obviamente, a todos vosotros. Muchas gracias por el tiempo también. Y saludos a Otálora, que obviamente no nos hemos visto desde hace más de 30 años. Y Bartolocci, que también era argentino. ¿Dónde está Bartolocci, Landru, ahora? Creo que está viviendo en la provincia de Tarragona. Muy bien. Y luego Cartucho, etcétera, con el que ya he hablado en algún momento. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, Rafa, Gracias. muchísimas gracias, Rafa. Chao.